En la región de Murcia conocemos tres estilos de arte rupestre o tres formas de expresión gráfica de la prehistoria que se corresponden con los tres estilos, los tres momentos fundamentales del arte prehistórico en Europa. El primero de que vamos a hablar, y el más antiguo, es lo que llamamos el estilo paleolítico o el arte paleolítico, que actualmente solo conocemos en tres cuevas de Cieza, donde se han representado animales, a veces de gran tamaño, y mayormente dibujando solamente el contorno, como vemos aquí en estas reproducciones. Aquí tenemos el caballo de la cueva de Jorge, tal vez la figura más emblemática de este estilo en la región de Murcia, y luego pues un uro, un toro salvaje, cabras. Es un arte que se corresponde con el primer periodo de la prehistoria, el paleolítico, por eso le llamamos así, y estamos hablando de pinturas que podrían tener entre 14 y 16.000 años de antigüedad y que por lo tanto son contemporáneas de algunas fases de Altamira, por dar un ejemplo bien conocido. No hemos hallado hasta ahora figura humana en esta época en Murcia, pues estas pinturas las encontramos en cuevas, puesto que es un arte contemporáneo de la última glaciación, de la última edad de hielo, donde sabemos que estos grupos humanos, que eran nómadas, cazadores recolectores, pues muchas veces buscaban el abrigo en la entrada de las cuevas para protegerse no solamente de la intemperie y del frío que hacía, sino también de los muchos animales salvajes que eran depredadores, tal como éramos nosotros en esa época, y que representaban un peligro para esas comunidades. Es por lo tanto lógico que encontremos estas pinturas en cuevas, puesto que sabemos que la gente las utilizaba. Bueno, avanzando en el tiempo y en la evolución cultural de la humanidad, nos encontramos con el arte levantino o estilo levantino, que, como su nombre ya viene indicando, es típico y podríamos decir exclusivo del levante ibérico, de esa zona que designamos como el arco mediterráneo de la península ibérica. Y de hecho este es el estilo, la forma de expresión gráfica que ha motivado la declaración de Patrimonio de la Humanidad para este arte rupestre del arco mediterráneo. Estas pinturas son, bien entendido, posteriores a las que hemos visto anteriormente, y se desarrollan ya después de la última glaciación. Por lo tanto, las gentes que las han realizado han conocido un clima templado, semejante al que conocemos en la actualidad, a veces incluso un poco mejor. Por lo tanto, esta pintura no la vamos a encontrar ya en cuevas, sino en lo que llamamos abrigos, que son oquedades que se dan en las rocas, en los cortados. Hay muchísimas en la región de Murcia, algunas se han estado utilizando prácticamente hasta la actualidad para guardar las cabras, por ejemplo. Y esto porque, bueno, esta gente al vivir en un clima más ameno, ya no buscaba el abrigo en la boca cueva, sino que vivirían probablemente más bien en campamentos al aire libre, utilizando puntualmente los abrigos cuando en invierno, por ejemplo, podemos imaginarlo. Entonces, estas pinturas las encontramos en abrigos, ya no en cuevas. Se siguen representando animales, como antes, tanto animales aislados como a veces en grupos, formando manadas. Pero quizás la gran diferencia relativamente al estilo anterior es la presencia de figuras humanas en prácticamente todas las estaciones con pintura rupestre. Siempre hay gente haciendo algo y muchas veces interactuando, no solamente entre humanos, pero también entre humanos y animales. Por ejemplo, la caza es uno de los temas más representados en el arte levantino. Además, se suelen distinguir bastante bien figuras masculinas de las figuras femeninas. En general, los hombres se representan con arcos y flechas y muchas veces tratando de cazar. A cambio, las mujeres no suelen llevar armas, aunque a veces llevan herramientas como palos de cavar, por ejemplo, y también muchas veces parecen estar participando en ceremonias
o rituales, como sería el caso de este grupo del abrigo de los Grajos en Cieza. Son varias figuras mayormente femeninas y casi todas con los brazos levantados. Podría tratarse de una ceremonia, de un ritual, podrían estar rezando, bailando, en fin, no sabríamos decir exactamente lo que están haciendo. Aquí, pues, las interpretaciones son muchas y, bien entendido, la suya es tan buena como cualquier otra. Lo cierto es que no están tratando ni de cazar ni de recolectar alimentos, por lo tanto, es algo que va más allá de esas actividades básicas del cotidiano. Lo mismo podríamos decir respecto a estas dos figuras de aquí de Moratalla, del abrigo de la Risca, que conocemos como las mujeres de la Risca, y que las dos tienen exactamente el mismo gesto, que seguramente en la prehistoria tendría un significado que hoy nos resulta difícil interpretar. Podríamos decir que en la región de Murcia, y concretamente en Moratalla, tenemos algunos de los mejores ejemplos del arte levantino que encontramos en muchas publicaciones que tratan de este arte levantino. Por ejemplo, una figura muy conocida es este ciervo del abrigo de Cañaica de Alcalar II, que está en Cala de la Santa, y donde vemos plasmado el más puro estilo y técnica del arte levantino. Han empezado por dibujar el contorno con un trazo fino, cuidando mucho los detalles, por ejemplo, de la cornamenta, de las patas, y después han rellenado el interior con unas pinceladas. Es una representación muy bella y muy emblemática de este arte levantino. También se le llama arte naturalista, incluso arte realista, justamente por ese cuidado en los detalles y por la forma tan natural, con correctas proporciones anatómicas que tenían, pues, para representar los animales y muchas veces también las figuras humanas. Además, este es un estilo dinámico también. Suele haber movimiento, acción en estas representaciones, y muchas de ellas probablemente se corresponden con narrativas. O sea, están narrando algo que pasó, ya sea en la realidad o en alguna mitología primitiva que tal vez estén tratando de expresar a través de estas pinturas. Por ejemplo, otra vez en este grupo de Cieza hay movimiento, en estas figuras de Moratalla hay movimiento también. Este ciervo, a cambio, está en una posición estática. Y si nos fijamos, hay aquí un trazo que podría representar una flecha o una lanza ya clavada en este ciervo y sería, por lo tanto, la representación de un animal ya cazado. La visita a Moratalla para mí ha sido una experiencia muy buena, porque no la conocía. Me ha parecido maravillosa todo su entorno que tiene. Luego el valle, el pueblo en sí antiguo, el castillo y sobre todo toda esta réplica de las cuevas, que aunque ya lo teníamos un poquitín estudiado, pues verlo así en directo me ha parecido maravilloso y me ha llenado más de, no sé expresar la expresión, ¿cómo se dice?, de saber nuestra historia antigua. Me ha gustado mucho. Seguimos avanzando en el tiempo y aquí tenemos el tercer estilo, el arte esquemático o estilo esquemático, y el más reciente, puesto que se corresponde
con el Neolítico y el comienzo de la Edad de los Metales con la Edad de Cobre o Calcolítico. Por lo tanto, aquí ya no estamos delante de las expresiones rupestres de cazadores-recolectores, sino más bien de los primeros agricultores y ganaderos que han habitado estas tierras. ¿Por qué le llamamos arte esquemático? Bueno, pues justamente porque ese naturalismo y ese realismo que veíamos antes en el arte levantino, ahora desaparece. Se reconocen aún figuras, pero mayormente estaríamos hablando ya de símbolos, incluso de signos. Y muchas veces los visitantes nos comentan, bueno, pues entonces esta gente ya sabía producir alimentos, ya vivía en poblados permanentes, ya tenía cerámica, tenía una tecnología más desarrollada y no sabían dibujar. Bueno, yo creo que esa no es la pregunta, la mejor pregunta. No se trata de que supieran o no supieran dibujar. Parece ser, por lo menos de acuerdo con la opinión de muchos expertos, que ahora ya no importa tanto el resultado estético de la pintura como antes, sino definitivamente los significados, los mensajes que puede transmitir. Así que detrás de cada uno de estos símbolos, de estas representaciones, hay un significado y ya estamos un poco más cerca de lo que hoy conocemos como lenguaje escrito. Sin embargo, muchas veces se pueden reconocer, por ejemplo, figuras humanas. Aquí hay piernas, un cuerpo, unos brazos. Esto podría representar un perro o un lobo. Aquí tenemos un ciervo también, muy distinto del que hemos visto antes en el arte levantino, pero sin embargo, sí es un ciervo. ¿Por qué sabemos que es un ciervo? Bueno, pues que la cornamenta que ha representado se parece con la de un ciervo. Bien entendido, si no hubieran representado la cornamenta, pues lo único que podríamos decir es que se trataba de un animal. Entonces, si aquí lo que verdaderamente nos transmite significado es la cornamenta, el siguiente paso es que, pues llegar a entender que no necesitamos ya de representar el cuerpo. Con esto ya estamos también transmitiendo ese significado que es ciervo. Por eso vamos a llegar a un conjunto de símbolos que encontramos repetidamente a lo largo y ancho de la península. De hecho, el arte esquemático es el estilo rupestre más extendido en la región de Murcia, pero está en toda la península, tanto en España como en Portugal, y encontramos repetidamente estos símbolos. Por lo tanto, definitivamente aquí hay un lenguaje soportado por un código que compartía una población que en términos prehistóricos era una población ya importante y, como decíamos, extendida por toda la península. Pues decir que una de las razones por las cuales se entendió que la Casa de Cristo de Moratalla era un lugar idóneo para acoger este centro regional de arte rupestre, se ve aquí delante, la tenemos delante, estos paisajes magníficos que podemos disfrutar desde aquí y por lo tanto el entorno natural que nos rodea y que efectivamente es un marco extraordinario y indispensable para verdaderamente ver y entender el arte rupestre prehistórico. Es muy evidente, aunque aún hoy dependemos del entorno y tantísimo de la salud del entorno, pero en la prehistoria casi que aún más, porque la gente, incluso aún en el Neolítico, tenía una relación muy directa con el entorno, una dependencia muy directa, y cualquier cambio podría tener consecuencias a veces dramáticas para la vida de esas poblaciones. Bien, seguro que en muchos momentos a lo largo de la prehistoria hubo gente aquí, en este punto donde nos encontramos, mirando también hacia este paisaje, pero con una mirada distinta a la nuestra. Hoy decimos que es un paisaje extraordinario, en la prehistoria pues quizás lo dirían también, pero les preocupaban otros temas. La importancia de este lugar es que es un punto estratégico que domina un territorio muy amplio, donde hay cantidad de recursos que vamos a explotar. Entonces aquí la preocupación es ver dónde puede haber agua, por dónde va la manada de animales que quiero cazar o por dónde puede llegarnos algún peligro. Claro que el paisaje ha cambiado desde la prehistoria hasta la actualidad.
y aquí en la prehistoria, según lo que conocemos, lo que existiría en el entorno que esperaríamos encontrar sería lo que llamamos un bosque mediterráneo, que es la vegetación natural de esta zona. Es, como saben, mayormente monte bajo y algunos árboles, olmo, pino y más arriba la sabina, que tenemos también aquí en Moratalla, por supuesto, cerca de El Sabinar, que por algo se llama así, y Cala de la Santa, en gran bosque de sabina, que es actualmente una especie protegida. Y este aspecto, el tema de que el entorno en muchos lugares de Murcia, del arco mediterráneo, aún está bastante bien conservado, eso se tuvo en cuenta también a la hora de declarar patrimonio mundial este arte rupestre. No se trata de proteger solamente las pinturas y las rocas sobre las cuales están realizadas, sino también su entorno natural, que nos transmite un marco para entender mejor la vida de estas gentes de la prehistoria, que, no olvidar, éramos nosotros, nuestra misma especie, pero en su infancia. Porque me ha gustado mucho, sobre todo el paisaje, en la ubicación donde está también esto ubicado. Desconocíamos que esto estaba aquí, y nuestra impresión ha sido fabulosa. Volveremos otra vez porque hoy lo hemos visto con mucha prisa, pero nos ha impresionado mucho, sobre todo las pinturas y las manifestaciones de cómo vivían en la prehistoria. Sí, sí, en cualquier sitio que pueda estar, de aquí para adelante ya. Cuando vayamos a algún sitio, pues no sé, que queremos que esté ubicado en el sitio que debe de estar. Sobre todo por la altura y porque aquí creo que hay mucha relación con la prehistoria. Sobre todo con la pintura rupestre. Bueno, hemos estado hablando todo el rato del arte, pero hay que hablar de los artistas también. Y justamente esta parte del centro que vamos a ver a continuación, pues se centra en algunos aspectos de la vida en la prehistoria a través de una colección de réplicas, de armas, de herramientas y con referencia a algunos descubrimientos que han mejorado mucho la vida de estos lejanos tatarabuelos y tatarabuelas. Sin embargo, puesto que nuestro hilo es siempre el arte rupestre, siempre también nos gusta reseñar a propósito de esta representación, que no es de Murcia, es de Valencia, de Vicor, de la Cueva de la Araña, pero que, bien entendido, todo esto hace parte de ese gran conjunto que es el arte rupestre del arco mediterráneo. Y este es un ejemplo clásico de un otro valor del arte rupestre, además de ser una herencia cultural, un patrimonio histórico, cultural y también turístico en la actualidad, hay que decirlo. Pues hay un valor científico también, y ese es toda la información que está, contenida en el arte rupestre y que no podríamos encontrar en ningún otro lado. Y justamente aquí, de acuerdo con la mayoría de los expertos, se representa una escena de recolección de miel. ¿Por qué de miel? Bueno, vamos a ver lo que nos presenta aquí esta pintura. Hay una figura humana, posiblemente una mujer, que está colgada de unas cuerdas o unas lianas y mete el brazo en un agujero que no está pintado, es un agujerito de verdad que hay en la roca y que han aprovechado para realizar toda la composición. Lleva un cesto y después hay 15 abejas volando. Y eso es finalmente lo que nos da la clave de lo que se representa aquí.
una recolección de miel. Y bien entendido, si no fuera por esta pintura, no podríamos decir que en la prehistoria se conocía y se utilizaba la miel, porque por supuesto de la persona, de la mujer esta, de la miel y de las abejas no quedó nada en el registro arqueológico, pero sí quedó el testimonio pintado en la roca. Bueno, aquí tenemos representado lo que podría ser parte de una cocina prehistórica. Bueno, siempre decimos a modo de broma que seguramente en la prehistoria se comía mucha carne a la brasa, parece lógico, pero hay que decir también que durante esos inviernos tan duros, tan peligrosos de alguna manera, sobre todo durante las glaciaciones o las edades del hielo, pues habría que comer caliente porque si no el cuerpo no aguanta esas temperaturas tan duras. Pasa que los humanos más antiguos del Paleolítico no conocían aún la cerámica, por lo tanto no disponían de una olla para preparar un cocido, una sopa, un caldo, una infusión incluso, pero se las han ingeniado para, con una olla de cuero, poder cocinar los alimentos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, no se coloca sobre la lumbre porque al ser cuero se quemaría, sino al lado de la hoguera, con lo que va aprovechando ya un poco del calor. Aquí vamos a meter dentro los ingredientes de lo que vamos a cocinar. Será pues agua, algunas plantas o raíces comestibles, algo de carne o por lo menos un hueso para dar sustancia a esa comida, y entonces se calientan unas piedras en la hoguera, pues muchas veces unos cantos de río. Cuando las piedras están muy calientes, con unos palos se cogen y se meten dentro de la olla, con lo que el calor de la piedra pasará al agua que está ahí dentro. Claro, enseguida se enfría, con lo que hay que quitarla y poner otra que esté caliente. Y entonces, con este quita y pon, tarda pues tal vez 2 horas y media o 3 horas, pero sí se produce la cocción. Y así se podría pues comer un caldo calentico o incluso un té a las 5, si es que esa costumbre ya existía en la prehistoria. Bueno, vamos a ver algunos otros ejemplos de la tecnología prehistórica. Muchas veces nos referimos a los prehistóricos como primitivos porque no tenían tecnología. Bueno, seguramente pues está claro que no tenían coches, ni aviones, ni tanta cosa que tenemos hoy, pero sí tenían una tecnología, la suya. En un principio, como hemos visto ya, una tecnología de piedra tallada, mayormente, de la que tenemos aquí una serie de ejemplos ya listos para utilizar. Podríamos empezar con un hacha. Hemos visto antes un hacha de mano, porque no llevaba mango, como ejemplo de una herramienta muy primitiva. Pues aquí tenemos una un poco más evolucionada, sigue siendo de sílex tallado, pero ya lleva su mango, ¿sí? Con lo que el funcionamiento del hacha se mejora. Notar también que va atado con tripa, que es una cuerda extraordinaria y que se utilizaría mucho en la prehistoria. Y después aquí un conjunto de réplicas de armas y herramientas que están presentados aquí a modo de juego de descubierta, por decirlo de alguna manera, puesto que al abrir aquí vemos la explicación de cada una de estas herramientas. Una de ellas es una lanza, un tipo particular de lanza que se llama azagaya, que servía para la caza durante el Paleolítico. Lleva una punta de sílex, bien entendido, unas plumas para que el palo vuele recto y, bueno, seguramente habrá algún cazador o cazadora que nos esté escuchando ahora mismo y esa persona podrá mejor que yo imaginar lo que significa salir a cazar con unas armas con puntas de piedra. Era difícil y era también peligroso. Y bueno, pues la evolución de las sociedades humanas siempre va buscando la mejor manera de garantizar la supervivencia del grupo. Y aquí tenemos un ejemplo de un descubrimiento muy interesante
Se trata de un propulsor. En el fondo es un palo con un gancho, pero fue en su momento un avance tecnológico muy importante y que vino muy bien a esta gente porque le mejoró mucho las probabilidades de éxito durante la cacería. Hay un pequeño hueco aquí en la base de la zagaya que se adapta a esta punta, que está hecha de asta de ciervo, y la zagaya se coloca por aquí, con la punta para allá. Entonces cogemos el propulsor por aquí y cuando lanzamos tiene un efecto de palanca, es decir, como si el cazador tuviera un brazo más largo. El resultado es que la zagaya sale disparada con mucho más fuerza y por lo tanto va más lejos y cuando se clava con mucho más fuerza. Por lo tanto, esto permite cazar a mayor distancia y tener más probabilidades de éxito en la cacería. Aquí tenemos otra pieza interesante, que es un cuchillo, hoja de sílex, mango, de asta de ciervo, otra vez va atado con tripa y por dentro, entre la hoja y el mango, se utilizan pegamentos hechos a base de sustancias naturales como la resina de los árboles o la cera de abejas, muchas veces mezclados con ceniza y con grasa para mejorar justamente ese pegamento y que van a permitir sujetar las puntas a los mangos, por ejemplo, a las lanzas y más adelante a las flechas. Y aquí tenemos algunos de los materiales que utilizamos para fabricar todo esto. Además de la piedra, del sílex, tenemos cuero, asta de ciervo, por supuesto, un material que servía para infinidad de cosas durante la prehistoria, para mangos, para puntas, arpones, agujas, adornos, etcétera. Esos pegamentos que hemos visto ya y finalmente cuerdas que podemos hacer con fibras vegetales, con tripa, con tiras de cuero, con de animales, incluso con cabello humano. Y con esto era con lo que, por decirlo rápidamente, con lo que se apañaban nuestros antepasados del Paleolítico para cazar, para defenderse, en fin, para poder vivir. Vamos a dejar el Paleolítico y los cazadores-recolectores y entrar en una nueva época que es el Neolítico. Y este pequeño paso que damos aquí en la exposición del Centro de Arte Rupestre se corresponde con un salto grandísimo en la historia de la evolución humana y uno de los momentos clave en términos de cambio tecnológico, económico, social, cultural y simbólico también, porque las diferencias también se notan a nivel del arte rupestre. El paso al Neolítico significa el comienzo de las actividades de producción de alimentos a través de la agricultura y de la ganadería, y eso conlleva toda una serie de cambios a nivel de la organización social y de las maneras de vivir. De nómadas que eran pasan a ser sedentarios. Se organizan mejor los poblados y nos encontramos con las edificaciones ya permanentes, bien entendido, es decir, viviendas ya hechas de piedra en vez de las tiendas con cueros y pieles que utilizaban los cazadores nómadas. Y justamente uno de los grandes cambios se corresponde con los inicios de la agricultura y aquí tenemos un ejemplo de algunos cultivos que podrían haber existido ya durante el Neolítico en Europa y en Próximo Oriente.
hablaríamos de cebada, de trigo, de algunas legumbres como el garbanzo o la lenteja, y de todos estos cultivos pues se encuentran restos en los yacimientos arqueológicos de estas fechas. Por otro lado, la cestería realizada con esparto, que tanta importancia tuvo y tiene aún en la región de Murcia justamente, o bueno, también con otras fibras vegetales, es una artesanía, una tecnología también que ha venido de antes, pero que ahora va a cobrar más importancia, lógicamente, puesto que tenemos grano y semilla para almacenar. También se inventa ahora el telar, aparecen los primeros tejidos, y justamente en la región de Murcia tenemos un hallazgo extraordinario que se conserva en el Museo de Lorca, que son 2 trozos de tela de lino de la prehistoria que ahora mismo son posiblemente el tejido más antiguo de toda Europa. Y también con la domesticación de los animales, pues estas comunidades van a empezar a aprovechar esos productos como la lana, la leche y en su momento también la fuerza de tracción de los animales. En un primer momento parece ser que para tirar del arado, para mejorar el trabajo de los campos y probablemente pues para transportar mercancías y personas. Bien entendido, a estas nuevas actividades, sobre todo las que están relacionadas con la agricultura, pues van a corresponder nuevas herramientas que habrá que inventar ahora. Antes no existían porque no se utilizaban, bien entendido. Una de las más relevantes tal vez es esta. Es una hoz. Está hecha con trozos de sílex tallado que van aquí pegados con uno de esos pegamentos naturales a base de resina, por ejemplo, en un trozo de asta de ciervo, podría ser de madera también. Aquí parece importar sobre todo esta forma un poco redondeada que tiene. De hecho, si nos fijamos bien, finalmente no es tan distinta de la hoz que conocemos actualmente, cambiando los materiales, el sílex por acero, bien entendido, pero tiene una empuñadura, una hoja redondeada, y esto se ha comprobado ya. La arqueología experimental se dedica a hacer réplicas de los materiales, de las herramientas de la prehistoria y a comprobar su funcionamiento, y sí, es cierto que podemos segar el trigo, por ejemplo, con una hoz de sílex como esta. ¿Que cuesta más trabajo? Pues claro que sí, pero en la prehistoria era todo de alguna manera así. Llevaba más tiempo, costaba más trabajo, pero lo importante es que funcionaba. Y bueno, lógicamente, después de tener, por ejemplo, el trigo, que es el ejemplo que tenemos aquí, queremos harina. Yo no sé si se comerían ya migas en la prehistoria o no, pero lo cierto es que sí se habían inventado, se habían ingeniado una manera de hacer harina a través de un molino de mano, como este. Esta es una piedra abrasiva, por ejemplo, de arenisca, y esto un canto de río. Entonces, lo que hacemos es la molienda, de esta manera. Otra vez volvemos al mismo tema del tiempo que tardaría, del esfuerzo que representa, pero la verdad es que esto era lo que había y funcionaba. Bien, la palabra neolítico se explica fácilmente. Neolítico viene del griego y significa piedra nueva. Eso se refiere a una nueva manera de trabajar la piedra que se inventa también en esta época. Seguían tallando el sílex como antes, pero han descubierto que podían hacer herramientas pulimentando la piedra. Sería el caso de un hacha como esta parte es de piedra, el mango es de madera, esta es otra, la piedra es prácticamente igual, el mango sin embargo un poco distinto, esto es un mango recto, este es un poco encurvado. Este concretamente es la réplica de un mango auténtico, otro hallazgo extraordinario que se produjo aquí en la región de Murcia, en una cueva de Totana, donde se halló un mango de madera de esta época auténtico. Y podemos ver que no se trata de un trozo de madera atado aquí de cualquier manera, sino que ha sido preparado para darle esta forma, para concentrar el peso en esta parte de aquí, para dar más fuerza al golpe.
Y bueno, a mí por lo menos me resulta una herramienta equilibrada, confortable, aunque he de confesar, no me apetecería tener que cortar un pino de eso gordo con esta hacha, pero en la prehistoria, una vez más, era lo que había y les funcionaba. Otra de las grandes novedades a nivel tecnológico del Neolítico es la cerámica. Otro descubrimiento que vino muy bien a la gente de esa época y bueno, de hecho, la cerámica es tan buena o tan mala que hasta hoy está con nosotros a nuestro servicio y aún nos viene muy bien. Bien, en un principio se trata de cerámica manual, hecha a mano totalmente, mucha de ella es lisa, pero muchas veces está decorada también. Ahora bien, el hecho de decorar pues un cuenco o lo que sea no mejora en principio para nada la función de ese objeto, pero sí lo transforma en algo que además de su utilidad es también hermoso, bello, y puede incluso que el hecho de estar decorado le confiera un valor añadido en este marco social. Esta decoración en concreto se llama cerámica cardial, se corresponde con el Neolítico antiguo y es muy curiosa porque estas marcas se hacen con la concha del berberecho, así, antes de meterla al horno, bien entendido, y es, como digo, muy característica del Neolítico antiguo en la península ibérica. Y esto, la conchita del berberecho, que hoy para nosotros pues es basura, se tira, en la prehistoria podría tener varias utilidades. No solamente era una herramienta, por ejemplo, para decorar la cerámica, sino que también, si le hago aquí un agujero y paso un hilo, pues ya tengo unos pendientes o un colgante. Si lo cojo así, tengo una cucharita. Es decir, en la prehistoria, si se reciclaba, se reutilizaba, y basura, pues en principio habría muy poca, no como ahora. Bueno, pues no podríamos terminar esta parte sin hablar del arco y la flecha que tantas veces vemos representado en el arte rupestre, recordar los arqueros levantinos, esos tan famosos, tan conocidos. Bien, este fue otro descubrimiento que facilitó mucho la vida de las gentes en la prehistoria. Normalmente cuando se inventa el arco o cuando nos llega el conocimiento del arco, se abandona la caza con un azagaya y propulsor porque el arco funciona mucho mejor. Sin embargo, en algunos puntos del mundo, por ejemplo en Australia, pues prácticamente hasta la actualidad los aborígenes han seguido cazando con azagaya y propulsor. El arco tiene varias ventajas. Nos permite cazar a mayor distancia de los animales, lo que representa más seguridad para el cazador, pero también más seguridad para el grupo, puesto que con el arco hay más probabilidades de éxito en la cacería. Por supuesto, cuando hablamos de caza con armas prehistóricas, ya sea azagaya o arco, no estamos hablando nunca de abatir a un animal con un solo disparo. Eso sería, pues, hay una ínfima probabilidad de poder hacerlo, sino de organizar grupos de caza que posiblemente preparan emboscadas, utilizan trampas, tal vez a veces utilizarán el fuego para espantar a los animales y encaminarlos hacia un punto donde hay arqueros que esperan para poder disparar. Y entonces lo que tendríamos serían varios cazadores disparando al mismo animal de forma a herirlo y después seguir pues, su rastro hasta que el animal se cae muerto y entonces ya podemos pues, empezar a despellejarlo, descuartizarlo, etc. Este es un arco de gran tamaño, como podemos ver. ¿Cómo sabemos que los arcos prehistóricos eran así de grandes? Bueno, lo sabemos porque lo vemos en el arte rupestre, donde podemos apreciar la relación, la proporción entre el arco y el arquero. Y bueno, es cierto que también, incluso en Europa y en España también, se han encontrado restos de arcos prehistóricos en yacimientos arqueológicos. Este arco es de una sola curva, más adelante se inventará lo que llamamos el arco recurvado,
que es más potente, puede ser más corto sin perder potencia, y no lleva, y es solo de madera, no lleva ningún refuerzo, ni de cuerno, ni de tendón, ni nada. Eso también se añadirá más adelante. Y por lo tanto, para que tenga potencia suficiente, tiene que ser un arco largo, que es como se llama. Y la verdad es que se han hecho también pruebas con réplicas de arcos prehistóricos, y algunos son tan potentes que la velocidad inicial de la flecha, cuando sale del arco, es de casi 200 kilómetros por hora. Por lo tanto, alcance y potencia. La punta es de sílex, bien entendido, pero como sale disparado con tanta fuerza, cuando se clava, sí que se clava bien. Moratalla es un pueblo muy agradable, sí. Y esto de aquí, impresionante, impresionante las vistas que tiene esto, ¿eh? Y los verdes que hay, y los pinos que hay, que yo creí que en Murcia no había pinos, y resulta que hay pinos a punta pala. Y vamos, y que muy bien, una impresión majísima me llevo de aquí. Bueno, pues esto es una cosa que al menos para mí, como no he visto nada, pues me ha venido muy grande, y la verdad que me ha gustado bastante. Está muy bien, de ver cómo lo explican las chicas, o sea que todo lo natural. En fin, que esto debíamos de verlo todas las personas que estamos muy atrasadas. Es verdad, supuesto en esto de la lectura y las cosas de la vida que hay ahora nuevas, que me gusta, ¿para qué lo voy a decir? Está muy bien. Sí, en el entorno también está muy bien, muy respecto al cara al sol, o sea que está muy... el escare que tiene también, o sea que está muy bien. Muy bien situado. Y luego está lejos, pero hay que ver la vista que tiene, que te asomas por todos los balcones y ves todo estupendo, natural. Sí, recuerdo de algunas cosas de los abuelos, de los antepasados, de lo que había, porque antes era verdad que no había, como estamos diciendo, ollas de esas naturales, nada más que cosas de barro. Y como hacían las cosas, la comida y todo eso, es lo que es la leña con tres piedras. Sí, cosas así, que no sé ni cómo se llama, pero que esto es una cosa que te llama la atención. Eso está, pero muy bien, muy bien. Parece ser que ese arco prehistórico, que en un principio posiblemente se inventó o se empezó a utilizar para mejorar la caza, pues parece ser que también se utilizaba para la guerra. Eso parecen indicar algunas pinturas rupestres que representan, según algunos expertos, grupos de arqueros enfrentados, tirándose flechas unos a otros, y, por supuesto, y desgraciadamente, una de las consecuencias de los enfrentamientos, de la guerra, es el fallecimiento de algunos de los contrincantes, y por eso aquí nos encontramos delante de una tumba prehistórica. Concretamente se trata de una réplica del dolmen de Bajil, aquí de Moratalla, y que es una tumba colectiva. Esto es uno de los monumentos que llamamos megalíticos, porque están hechos con grandes piedras, es lo que el palabra megalítico significa, grandes piedras hincadas en el suelo que se taparían después con una gran losa de piedra, o en este caso posiblemente con unas ramas o unas maderas a modo de techumbre, y todo se tapaba después con tierra y piedras más pequeñas. De hecho, lo que se veía en la prehistoria sería un montículo y no las piedras, y tendría su entrada tapada posiblemente también con una losa que se apartaría para ir colocando los difuntos a medida de las necesidades, porque, como hemos dicho, es una tumba colectiva. Aquí encontramos los restos de varias personas, por lo tanto, acompañadas de su ajuar funerario. El difunto se llevaría pues sus armas, su cuchillo, su hacha,
Y también en esta época, estamos hablando ya del Neolítico final, inicios de la Edad de Cobre, algunas vasijas que posiblemente habrían contenido comida y bebida en el momento de su deposición en la tumba. Esto nos hace pensar que existiría en la prehistoria algún tipo de creencia en una vida más allá de esta, o tal vez en un lugar de descanso antes de volver otra vez a esta vida material. Como dolmen que es, pues hace parte de la misma tradición cultural de esos grandes monumentos de Bretaña o de Asturias, de Galicia. Este es de dimensiones más reducidas, pero hace parte de ese horizonte cultural también. Hemos visto varios aspectos de la vida prehistórica y es tiempo ahora de volver al arte rupestre, pero esta vez desde el punto de vista técnico, digamos, dónde se pintaba, cómo se pintaba. Pues aquí tenemos la réplica de lo que llamamos un abrigo. Es una formación natural, es provocada por la erosión. Cuando hay una capa de piedra más dura arriba y una más blanda abajo, pues lógicamente esta más blanda se desgastará más rápido y se forma, por lo tanto, esta cornisa que a veces pues, puede ser muy desarrollada. Y la verdad es que si vamos por el campo y está lloviendo, si nos arrimamos aquí debajo de la cornisa no nos vamos a mojar, y por eso se le llama un abrigo. Bien entendido, los grupos prehistóricos lo sabían, lo utilizaban a veces como vivienda, si tenían dimensión suficiente, y en ellos han dejado también constancia de su paso por estos lugares a través de la pintura, y la verdad es que la pintura aquí también está al abrigo de la intemperie, está un poco protegida y por eso ha podido mantenerse hasta la actualidad. Bien entendido, dentro de una cueva estaría en principio aún más protegida. En Murcia conocemos pintura prehistórica sobre todo en tres colores: el rojo, que sería casi la mayoría de las pinturas, el negro y el blanco. De verdad que en blanco hay muy pocas. ¿Cómo se obtienen estos colores? Pues lógicamente a partir de elementos naturales que existen en el entorno y que nuestros antepasados conocían muy bien. Pues aquí tenemos el ejemplo de los varios colores que se pueden preparar con esos elementos naturales. En el caso de los tonos rojos y ocres, amarillos, estaríamos hablando de minerales con un elevado contenido de óxido de hierro, como podrían ser la hematita, la goetita. Lo que importa es el óxido de hierro, que es lo que le da este color. Para el negro, por ejemplo, lo más fácil sería coger carbón. Si cogemos un carboncillo, ya podemos dibujar sobre la roca, pero lo mejor es machacar estos minerales o el carbón con un conjunto como este, por ejemplo, un pequeño molino de mano, un pequeño mortero. Por cierto, se han hallado ya estos conjuntos en la región de Murcia, aún con restos del pigmento pegado a la piedra, y bueno, al machacarlos obtenemos un polvo fino que después habrá que mezclar con un aglutinante, que podrá ser agua si queremos una pintura más diluida, pero lo mejor es que lleve algo de grasa vegetal o grasa animal, o tal vez leche, un huevo y quizá incluso sangre. Como muchas de las pinturas tienen este tono de un rojo oscuro, mucha gente se cree que pintaban con sangre, lo que no parece ser cierto. Sí se puede pintar con sangre, pero cuando se seca pues se descama y no quedaría 5.000 años o más como estas pinturas que conocemos. Por lo tanto, tal vez se hubiera podido utilizar la sangre, pero como aglutinante. Si utilizamos, por lo tanto, algo de grasa, el resultado es una pintura espesa, con mucha grasa, y que entonces se pega muy bien a la roca, puesto que estas rocas, sobre todo las calizas que tenemos en la región de Murcia, son un poco porosas, por lo tanto absorben esa grasa y eso fija el pigmento y eso ayuda a explicar, o sea, la calidad de esa pintura que fabricaban, ayuda a explicar el hecho de que hayan podido mantenerse durante tanto tiempo. Una vez que tenemos la pintura,
podemos pintar a dedo, muchas veces, por ejemplo, el arte esquemático, sobre todo esas manchas de puntos que a veces vemos, les llamamos digitaciones porque están hechas a dedo, y si no, pues se pueden fabricar pinceles con trocitos de pluma, con pelo de animales, se pueden utilizar las plumas directamente, por ejemplo, esta pluma que termina en punta es un pincel extraordinario, y una vez más, los resultados experimentales indican que para el trazo fino del estilo levantino, por ejemplo, este sería el pincel que han podido utilizar en la prehistoria. Pero también han descubierto que con unos canutillos se puede soplar una pintura más diluida y realizar, por ejemplo, este tipo de motivos que se llama la mano en negativo. Colocamos una mano contra la roca, soplamos la pintura y este es el resultado. Las manos son un motivo muy frecuente en el arte rupestre, las podemos encontrar por todo el mundo prácticamente y en varias épocas. Es un símbolo fuerte y algunos autores han sugerido que se trataría de, entre comillas, una firma, tal vez, o una señal utilizada para dejar constancia de nuestra presencia en determinado lugar y tal vez también para dejar constancia de que nos hemos desplazado a ese lugar para realizar algún tipo de ceremonia o de ritual. Bien entendido, todo esto son teorías y interpretaciones, pero bueno, parece que tiene algún sentido el hecho de dejar constancia de nuestro paso por determinados lugares. Es algo que de alguna manera seguimos haciendo hoy en día. El arte rupestre es un fenómeno universal. Hay ejemplos de arte rupestre, ya sean pinturas, grabados, estatuas a veces, por todo el mundo. Allá donde ha llegado el Homo sapiens, es decir, nosotros, hay alguna forma de arte rupestre seguramente. Mucho se ha perdido. Probablemente la mayor parte de todo lo que han realizado nuestros antepasados se ha perdido. Sin embargo, se estima que pueden existir más de 700.000 lugares con alguna forma de arte rupestre a nivel mundial. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Son solamente los lugares que están en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO y vemos que están por las Américas, por Europa, por Australia, pero bien entendido hay mucho también en África, en Asia, en China, en India, etc. Podemos ver algunos ejemplos. Aquí tenemos ya las cuevas pintadas del Valle de Béziers en Francia. Sería arte paleolítico, como el de Altamira o como el de las cuevas de Cieza, aquí en Murcia. Pero si nos vamos a Brasil, también tenemos un arte rupestre extraordinario. Lo mismo en México, en el Sáhara, en Libia, en Argelia, por el norte de Europa también, Noruega, y pues aquí tenemos representados renos, aparentemente, pero ahí en Noruega se pintaban renos, aquí en Murcia, pues la cabra montés, el jabalí, el ciervo, cada uno pinta, representa elementos de su entorno. Pero la intención que está por detrás de ese acto de pintar, grabar para representar aspectos del cotidiano o ya de nuestra vida espiritual, ese parece ser un hecho universal. Pues hemos llegado al último panel de nuestra exposición, que de alguna manera nos hace volver a uno de los temas iniciales de nuestra visita, el valor y la importancia de este arte rupestre, de este patrimonio, pero ahora también con atención a su fragilidad. Como se podrán imaginar, es muy fácil que una pintura pueda desaparecer, ya sea por causas naturales o, desgraciadamente, por acción humana. Entonces, tenemos que tener conciencia de que es una suerte, es un privilegio disponer de este patrimonio tan rico, tan importante, pero también una responsabilidad. Tenemos que cuidarlo, porque verdaderamente no es nuestro.
es de los que estuvieron aquí antes y de los que van a estar aquí después de nosotros. Y a nosotros nos toca gestionarlo y garantizar que pueda llegar a las generaciones futuras en las mejores condiciones posibles. Pero sí podemos y sí debemos conocerlo y disfrutarlo, y para eso estamos en centros como este, en museos o en visitas guiadas que se pueden realizar a las cuevas y otros yacimientos con arte rupestre. Se están gestionando y se están realizando actuaciones justamente con el propósito de habilitar más abrigos y más cuevas para su visita con conforto y seguridad. Y de verdad aquí siempre nos gusta recomendar que vayan a ver la pintura en vivo y en directo y en su entorno. Eso es lo mejor que hay. Y por supuesto, puesto que es patrimonio de la humanidad, es de todos nosotros, todos tenemos el derecho de conocerlo y de disfrutarlo, pero también de alguna manera tenemos el deber de contribuir a su conservación. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy fácil, nos basta con no dañar. Evidentemente, si algún día vamos a ver una pintura, pues claro, por favor, no tocarla, no, si es posible, pues no dejar ninguna huella de su paso por esos lugares. Es tan fácil como esto, basta con no dañar y ya todos estaremos colaborando en este gran esfuerzo, gran objetivo común, que es la conservación del arte rupestre. Una cosa que no voy a olvidar en la vida, que yo no me creí que a mi edad iba a conocer estas cosas tan bonitas y que luego se las voy a contar a mis hijos y a mis nietos, por supuesto. ¿Y qué quiere que diga más? Que me ha gustado muchísimo y me ha impresionado muchísimo. Que en aquellos tiempos lo listos que ella era y lo cómo evolucionaba y cómo supervivían ya en la vida y cómo se resguardaban del frío y cómo de todo, cómo cazaban, cómo se alimentaban, todo. Era una maravilla en aquello, no me lo imaginaba yo eso. Pues me ha llamado mucho la atención la olla que he visto de piel, como ya empezaban a hacer la comida en las pieles, eso me llama mucho la atención. Lo del el arco del ciervo como para cortar ya las cosas que plantaban, eso también me ha gustado mucho. Y ya como empezaban ya a hacer luego ya los telares, el algodón, el esparto, es que el tejido de algodón, sí. Como evolucionaron, era tremendo. Está en el sitio ideal, es que mira para todo, naturaleza, esto vamos, esto es una cosa preciosa, que hay que intentar de eso, de que no se pierda. De que no se pierda y intentar de mejorar cada día y que la gente lo conozca porque esto merece la pena. Esto es patrimonio de la humanidad y esto no hay otro sitio, otra cosa igual como esta, que ya con decir eso ya